tengo varias cosas para mostrarle y voy a entrar y salir de un lado al otro y como yo no, o sea, yo creo que ustedes están viendo, pero cualquier cosa si está medio raro me avisan, ¿está? El otro día terminamos hablando de este punto, digamos, la clasificación de las cuentas, hablamos de las patrimoniales, regularizadora, de resultado, de orden, de movimiento, este tipo de clasificación según el significado de su saldo y según su saldo. ¿Para qué terminamos con esto? Para que ustedes puedan realizar la actividad 10, donde empezaron a conocer el nombre de las cuentas, esta herramienta que vamos a necesitar para hacer el procesamiento contable, ¿se acuerdan? Para procesar los datos. Entonces, con esto ustedes, con estos datos más o menos empezaron a entender que hay una cuenta que se llama proveedores, que es si es proveedor y representa una deuda, una obligación, es un pasivo, ¿se acuerdan de los pasivos, la deuda, obligación o compromiso? Y si es un pasivo, entonces va a tener, según la ecuación dinámica y esa T que hicimos, que yo la sé que le digo teórico, ahora vamos a ir a ver un poquito más de cerca, tenía saldo acreedor y es una cuenta residual. Bueno, todo eso fuimos aprendiendo en la actividad 10. La actividad 10 es esencial que la entendamos bien, chicos. Está máximo esfuerzo para los chicos que nunca vieron contabilidad y que están aprendiendo este idioma un poco acelerado, pero ya aprendiendo para ejercer profesionalmente. Entonces, tenemos que ser más técnicos y más específicos en la charla y en el uso de estas cuentas. Y por sobre todo, como siempre le decimos, el razonamiento de la misma es esencial. ¿Está? Bien, clasificamos a las cuentas, pero las cuentas, cuando tenemos un grupo de cuentas, tenemos que armar lo que se denomina un plan de cuentas. ¿Qué es un plan de cuenta? Y a dónde vamos a ordenar las cuentas de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esta organización donde teníamos recursos y fuente de los recursos? Que después pusimos un nombre más técnico y le denominamos de esta manera, le dimos el nombre de activos, pasivos y patrimonio neto. ¿Se acuerdan este cuadrito? Acá están los recursos y la fuente de los recursos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Están viendo esto, no es cierto? ¿Un Excel? ¿Una Sí, planilla? sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. Sí, Entonces, profe. fíjense. Entonces, los activos dijimos que eran bienes y derechos, los pasivos, deudas, obligaciones o compromisos, y el patrimonio neto se componía básicamente de dos elementos, el capital y el resultado del ejercicio. ¿De dónde salía el resultado del ejercicio según ese dato? De este estado que nosotros le decimos estado de resultado, que es parte de la información que nosotros vamos a ir consiguiendo a futuro. Cuando nosotros a esto le pongamos números, va a ser un elemento de información que a usted le va a servir como dato importante para que se tomen las decisiones. Esto es la base de lo que es la contabilidad básica. Entonces son los dos primeros estados más sencillos que van a aprender. Y eso hoy vamos a aprender. ¿Qué hicimos nosotros con esta situación? Bueno, imagínense que tiene un montón de cuentas y usted las cuentas primero dice, tengo cuentas de activo, tengo que pensar en cuáles son las cuentas de pasivo, cuáles son las de patrimonio neto, cuáles son las de resultados positivos y las de resultados negativos. ¿Está? Entonces, eso es el plan de cuenta. Ahora, cuando tengamos todas las cuentas que creemos que vamos a utilizar y tiene mucho que ver con la actividad que se desarrolle, con el objeto de la empresa, con el ámbito geográfico donde se desarrolle esa actividad y si por ahí tiene cuestiones normativas también tiene que tener relación las cuentas y después tenemos que ordenarlas. ¿Cómo ordenamos esta cuenta? Por medio de un plan de cuentas. Y el plan de cuentas tiene que sufrir toda esa, es una estructura, mirá, aquí un error. Estructura, tiene que tener esa estructura organizativa y administrativa, justamente darle ese formato, el formato que se asimile a esta característica. Vamos a ordenar las cuentas de activos, por otro lado las cuentas de pasivo, por otro lado las cuentas de patrimonio neto y por otro lado las cuentas de resultados. Ese es un orden que nosotros le podemos dar, ¿está? Y eso es lo que se hace en cada una de las actividades. Entonces, ese ordenamiento que ya sabemos, vamos a darle así, vamos a separar la de activo por un lado, la de pasivo por otro lado, la de patrimonio neto así, y vamos a asignar un número, podemos asignar números, una codificación, que generalmente es numérica, la que más se suelen utilizar los servicios es numérica, pueden ser alfanuméricas también o pueden ser solamente con letras, pero generalmente en los usos y costumbres la numérica es la que más se utiliza. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Bueno, y como yo le decía, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer un plan de cuenta?
y si hay normas técnicas o legales que tengan incidencia en la contabilidad que nosotros vamos a desarrollar, la información que querramos ver, la ubicación geográfica, lo que hablamos, el objeto social que desarrolla. Todo esto tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer ese plan de cuentas. Un plan de cuenta más o menos tiene la siguiente forma, ¿está? Empieza con la codificación, por ejemplo, de la siguiente manera. ¿Están viendo un Excel, no es cierto? Vamos a ordenar, por ejemplo, una codificación con 6 lugares. ¿Vieron? Hay 3 lugares, el 1, 0, 0 hay 3 y 3, 0 más. Están viendo una planilla de Excel, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, tenemos. Entonces, en un plan de cuentas, si nosotros ubicamos las cuentas, vamos a decir, vamos a separar los activos del pasivo del patrimonio neto. Vamos a hacer muy sencillito para que ustedes vean que después lo van a desarrollar en la práctica. Después de activo, hay una breve clasificación que vamos a aprender más adelante, que son los activos corrientes y los no corrientes. Y ese activo corriente está dentro del activo. Entonces, la numeración siguiente va a ser, fíjense, 1, 1, o sea, 1 para identificar que está dentro del activo, y el 1 que es el siguiente rubro que le corresponde al activo, ¿está? Y después se completa con ceros. Después de activo corriente, que es algo que vamos a, como les decía más adelante, vamos a aprender, empiezan los rubros. ¿Se acuerdan que hablamos de compuesta y recompuesta? Bueno, la compuesta, que sería un subrubro, por ejemplo, caja y banco es uno de los primeros rubros que aparecen porque por una cuestión de liquidez. Dentro del activo, caja y bancos está dentro del activo y está dentro del activo corriente. Numéricamente, ¿cómo se lo representa? De la siguiente manera. 1 representa activo, 1 que significa que está dentro del activo corriente, y 1 que es un rubro caja y bancos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, una vez que tenemos el rubro principal, una primera clasificación y el rubro que corresponde a la cuenta que vamos a utilizar, empieza después el desarrollo de la cuenta. Por ejemplo, la primera cuenta que tenemos es caja. ¿Qué número le asignamos a caja? Y de la siguiente manera. 1 que es activo, 1 que es activo corriente, 1 que es caja y banco, y acá se completa hasta el final. De manera que hay 3 lugares para codificar las cuentas siguientes. Entonces la cuenta caja, que a esta es la que nosotros estamos aprendiendo ahora, caja, proveedores, deudores por venta, está. Entonces esta es la cuenta caja que nosotros le vamos a asignar un monto. Y ya le colocamos con una finalización, con un número diferente. Si tenemos otra cuenta, por ejemplo, caja en dólares, acá, caja en peso y caja en dólares, vamos a asignarle otro número. Sería uno activo, otro de activo corriente, otro de caja y banco, y la cuenta sería la 0 sobre 2. ¿Se entiende? ¿Se sigue la idea? De manera que esto, a medida que vayamos asignando más cuentas, quedaría más o menos de la siguiente manera, ¿tá? Y la numeración se complementaría de esta manera. Fíjense, acá hay Banco Francés, que es otra cuenta, Banco Francés cuenta corriente, o Banco Nación cuenta corriente, o valor a depositar, son cuentas que le vamos asignando a número 1, 2, acá 10, o puede ser 3, pueden dejarse de lugares, digamos, 11, 20. Estas son cuentas que están dentro de caja y banco. Una vez que cargamos todas las cuentas que están dentro del rubro de caja y banco, podemos hacer otro rubro. Hay otro rubro más, por ejemplo, créditos por venta es otro rubro que está dentro del activo corriente. Entonces, fíjense que acá cambia la numeración. Este era el primer rubro, 111000, era caja y bancos. El segundo rubro es 112. Acá me está diciendo que es del activo corriente y es otro rubro más, el segundo rubro que se llama créditos por venta. Y de ahí empezamos a asignar nuevamente las cuentas. Deudores por venta, el AS 112001, deudores morosos, y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende más o menos cómo sería el uso o el manejo de un plan de cuenta? Así es como se va a desarrollar un plan de cuenta. Esto igual lo van a ir haciendo en la práctica y bueno, ustedes le van a ir dando el activo. El 1 será activo, después más adelante van a hacer el 2, cuando terminen todo el activo, van a representar el 2, así sería el pasivo. ¿Está? Y el 3 será el patrimonio neto y el 4 serán las cuentas de resultados. Y adentro se dividirán en resultados ordinarios, extraordinarios, etcétera, etcétera. Y así lo irán viendo. Por lo menos acá tienen la idea de cómo se expone un plan de cuentas. ¿Estamos? Profesor, Bueno, ¿siempre va con 1 o es solo un número figurativo nomás? general, o sea, esto no es una obligación. Vos adaptás el plan de cuentas a tus necesidades. Pero generalmente la primera, porque en el primer elemento patrimonial que tenemos es el activo.
¿Está? El activo, después el pasivo, después el patrimonio neto y después las cuentas de resultados. No significa que vos podés arrancar por los resultados y después por el pasivo, qué sé yo, pero ya arrancás como medio desordenado, ¿no? Pero generalmente se arranca de los elementos del patrimonio y después de las cuentas de resultados. ¿Está? Bien. Pero una vez que tenemos todas las cuentas ordenadas metódicamente por este sistema de codificación que determina el plan de cuentas, vamos al manual de cuentas. ¿Para qué sirve el manual de cuentas? Y justamente el manual de cuentas nos va a explicar a nosotros cómo se utilizan las cuentas y qué significan las cuentas. Por ejemplo, proveedores. ¿A qué se refiere proveedores? Si yo me incorporo a una empresa y nunca vi la cuenta proveedores, yo a alguien le quiero ir a preguntar, ¿qué es esta cuenta proveedores? Entonces ustedes lo que hacen, si tienen acceso a un manual de cuentas, en las grandes empresas tendría que haber, van al manual de cuenta y el manual de cuenta van a poder buscar, acá está la cuenta proveedores y de esa cuenta proveedores le van a contestar estas preguntas. Y estas son preguntas de exámenes parciales, orales o escritos, o lo que sea. Siempre le vamos a preguntar análisis de cuentas. ¿Por qué le vamos a preguntar en contabilidad análisis de cuentas? Porque es la principal herramienta que usted necesita para procesar la contabilidad. Y acá es donde el profesor se da cuenta que el alumno estudió de memoria y no razona la cuenta. Entonces, sepan algo, siempre le vamos a estar preguntando el análisis de alguna o dos cuentas, le vamos a preguntar seguro. En algún momento le vamos a decir, a ver, la cuenta capital. Analizame la cuenta capital. Y ahí ustedes van a decir, ¿qué representa la cuenta? La cuenta representa el aporte de los propietarios. ¿Cómo se clasifica según su naturaleza? Según su naturaleza, acá están, esto es, según su naturaleza, lo que habíamos visto, es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. ¿Cómo se clasifica según su naturaleza? Cuenta patrimonial del patrimonio neto. ¿Cuál es su saldo? Y como estaba a la derecha del signo igual, acá está a la derecha del signo igual, acá está el capital, todas las que están a la derecha para nosotros tienen saldo acreedor, las que están a la izquierda, deudor. Estas tienen que tener saldo saldado o saldo acreedor. ¿Cuándo se debita? ¿Cuándo se anota en el debe? Eso ya habíamos hablado un poquito del otro día de cuentas. ¿Cuándo se anota en el debe? Se anota en el debe cuando se va el aporte de la propiedad, o sea, cuando un socio decide irse o cuando por alguna razón hay mucho resultado negativo y el capital se empieza a absorber, necesitamos aportar capital para absorber ese resultado negativo. Pero para que entiendan, si se acredita cuando entra el socio, cuando se incrementa el capital, entonces se debita cuando se va el socio, justamente. ¿Y qué significa su saldo? Porque esta es otra pregunta. Por ejemplo, ustedes van a presentar en ese pequeño balancecito que recién les acabo de mencionar, vieron que menciona el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Y va a haber una cuenta que dice capital 50.000. Entonces, ¿qué significa el saldo? Capital 50.000. Y usted ahí tiene que decir, significa que los socios han aportado a esta empresa 50.000 pesos. ¿Está? Bueno, lo que acabo de hacer yo es un análisis de las cuentas. Esto se le puede preguntar a ustedes por cualquier cuenta. Y esta es la manera de razonarla a la cuenta, a esta herramienta que necesitamos usar para el proceso contable, que es lo que hoy vamos a desarrollar. Por ejemplo, vamos a analizar otra cuenta, proveedores. Proveedores, ¿qué representa la cuenta? Representa una deuda, una obligación o compromiso por haber comprado mercaderías a término, a plazo, a futuro. ¿Está? Eso representa la cuenta. Siempre que yo compro a alguien de palabra, o sea, no hay un documento de por medio, no hay un cheque, es de palabra, te pago dentro de 30 días, eso es de palabra, esa cuenta se denomina proveedores. ¿Está? Hay una obligación que tengo que pagar a futuro. Hay alguien que tiene su celular activado, parece que es Gustavo. ¿Cómo se clasifica según su naturaleza? La clasificación según su naturaleza es una cuenta patrimonial del pasivo. ¿Por qué? Porque es una deuda. Cuenta patrimonial del pasivo. ¿Cuál es su saldo? Como está al lado derecho de la igualdad, como hoy vimos, está al lado derecho, es una cuenta de pasivo y está al lado derecho de la igualdad, entonces te va a tener saldo acreedor. ¿Está? ¿Cuándo se debita? Y se debita cuando se le paga al proveedor. O sea, cuando eso ya van a ir trabajándolo, ¿no?
al proveedor se le abona, entonces se achica la deuda, disminuye el pasivo, entonces ahí se anota en el debe. ¿Y cuándo se acredita? Y bueno, cuando se genera la obligación o hay mayor obligación con ese proveedor. ¿Está? ¿Y qué significa su saldo? Y bueno, ahí nos paramos en la situación, cuando nos están mostrando la información y dentro del pasivo dice proveedores 10.000. ¿Qué significa proveedores de 10.000? Y significa que yo en este momento estoy debiendo 10.000 pesos porque compré mercadería a plazo. ¿Está? Esto es el análisis de cuentas. ¿Tienen que saber esto? Sí, por supuesto, sin excepción. El alumno que no sepa analizar una cuenta no puede aprobar contabilidad básica. ¿Está? Porque ¿qué aprenden en contabilidad? A procesar datos. ¿Y cómo aprenden a procesar datos? Con la herramienta cuentas y otras más, el hecho económico y todo. Pero lo que hay que razonar bien claro, digamos, es la cuenta. ¿Está? Entonces, el que no me hace un análisis de cuenta y está complicada la situación para aprobar. ¿Estamos? Bien, ¿consulta hasta acá? Bien. ¿Se ve esta planilla de cálculo? Sí, profe. Sí, sí, Bueno, sí. esto es lo que ya vimos. Atento acá, chicos. Esto es lo que ustedes ya saben. Esta es la empresa, donde acá están los recursos, la fuente de los recursos. Así habíamos empezado, así. Esta es la organización o la empresa, la fuente de los recursos y los recursos. Ahora dividimos en dos partes y le dimos un nombre técnico. Pasivo y patrimonio neto. Activo dijimos son bienes y derechos a cobrar, pasivo, deuda, obligaciones o compromiso, y el patrimonio neto se compone del capital y los resultados del ejercicio. ¿Cómo se obtiene, de dónde sacamos los resultados del ejercicio? Miren que esto explico 80 veces, pero siempre aparece uno, no sé, profe, de dónde sacamos los resultados del ejercicio, pero miren que lo explico. Acá está este cuadrito que está al lado del estado de resultados, donde se agarran todos los resultados positivos, que pueden ser ingresos o ganancias, y le restamos los resultados negativos, que pueden ser gastos o pérdidas. La diferencia entre positivos menos los negativos me va a dar el resultado del ejercicio, y eso va acá. ¿Por qué? Porque el dueño de ese resultado, sea positivo, o sea, que sea lindo, que ganamos plata, ganamos mucho, o que hayamos perdido, el dueño de eso no deja de ser el mismo propietario que dejó el capital en su momento. ¿No es cierto? ¿Está? De esta conclusión, nosotros sacamos una igualdad contable que siempre se tiene que mantener, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El activo, el total de activos en números, va a ser igual siempre al total del pasivo más el patrimonio neto. Si acá distribuimos el patrimonio neto por esta composición, va a quedar que el activo es igual al pasivo, fíjense, copio, pero el patrimonio neto se divide en capital y resultado del ejercicio, que es lo que dice acá. Si nuevamente detallamos más, vamos a encontrarnos que el activo es igual al pasivo más el capital, pero el resultado del ejercicio es la diferencia entre resultados positivos menos los resultados negativos, que es lo que está acá. Si esto pasamos a una ecuación dinámica, donde este signo negativo lo trasladamos al otro lado, nos va a quedar que el activo más los resultados negativos van a ser igual al pasivo más el capital más los resultados positivos. ¿Se entiende? Y esto es lo que le dimos el otro día el nombre de ecuación contable dinámica. Y esta ecuación, porque está resaltada en amarillo, es lo que nos va a permitir a nosotros ahora aprender, razonar el uso de las cuentas y las reglas de la partida doble. ¿Está? Así que este va a ser como la Biblia para aquellos recién empiezan a registrar las operaciones, los hechos económicos. ¿Y cómo se interpreta esto? En una T, que les dimos acá, la siguiente T. Fíjense que acá estoy copiando activo más resultado negativo, estoy copiando, es igual al pasivo más capital más los resultados positivos. Estas cuentas de activo y de resultado negativo siempre van a tener saldo deudor, y las cuentas que están de este lado, a la derecha, que es lo que hoy más o menos veníamos contando, que es el pasivo más el capital más los resultados positivos, siempre van a tener saldo acreedor. ¿Está claro? Esto es una regla. ¿Está? Esto, grabémonos, esto sí nos tenemos que grabar, y es así. Tiene que tener ese comportamiento. Si no ocurre este comportamiento, algo estamos haciendo mal. No nos va a cerrar esta ecuación final, que el activo va a ser igual al pasivo más patrimonio neto. ¿Está?
Entonces, ahora vamos a ver cómo se comportan estas dos cuentas cuando hagamos anotaciones en el debe o en el haber, porque cuando hagamos la cuenta caja, vamos a poner el número o en el debe o en el haber. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo poner en el debe y cuándo anotar en el haber? Cuando haya aumentos de activos, o sea, hay más bienes, se incrementan los bienes en la empresa, hay un aumento de activos, el monto se anota en el debe. Cuando hay una disminución del activo, el monto se anota en la otra columna, en la columna del haber. ¿Está? Ese es el comportamiento del activo. Y ahora el resultado negativo. El resultado negativo, cuando hay un gasto, ustedes identifican un gasto, esto es un gasto de luz, esto es un gasto de agua, esto es un gasto de oficina. Cuando ustedes identifican ese gasto, entonces solamente se va a anotar en el debe, el monto se anota en el debe. Le puse acá en rojo porque no se anota en el haber. Los resultados negativos no se anotan en el haber, salvo raras excepciones. Pero en principio, la contestación de ustedes cuando hagan un análisis de cuenta van a decir, el gasto de luz tiene saldo deudor, ¿está? Porque está de este lado. ¿Cuándo se debita y cuando se reconoce el gasto de luz? ¿Y cuándo se acredita? Y usualmente no se acredita. Normalmente no se acredita. Esa sería la respuesta. Bueno, ahí ya tenemos el comportamiento de las que están en amarillo del lado izquierdo. Ahora veamos el comportamiento de las que están en el lado derecho. Pasivo, capital y resultados positivos. El pasivo, los aumentos de pasivos se anotan en el haber. Esto es cuando hay aumento de obligaciones. Cuando, por ejemplo, me obligo con el proveedor, tengo más deuda con el proveedor, bueno, el monto lo voy a anotar en el haber. Cuando disminuye porque yo le pagué a ese proveedor, se achica mi deuda, la disminución la voy a anotar en el debe. Mismo comportamiento tiene el capital, la cuenta capital, que es el aporte del propietario. Cuando él viene y el socio y aporta capital, deja la plata para el capital o se incorpora un nuevo socio, lo cual hace subir mi capital, entonces la anotación va a ser en la columna del haber. Y cuando éste se retire, por alguna razón o haya una pérdida o tengamos que absorber o eliminar ese capital, se va a anotar en el debe. Con respecto a las cuentas de resultado positivo, las cuentas de resultado positivo siempre se anotan en el haber. Por ejemplo, cuando hagamos venta, la principal cuenta de resultado positivo es ventas. La empresa vive de la venta. Entonces, cuando tengamos una venta, el monto se va a anotar en el haber. ¿Cuándo se acredita? Cuando se genera o se perfecciona el hecho imponible que genera la venta. ¿Cuándo se anota en el debe? Y generalmente no se anota. Esa es la respuesta. Usualmente en el debe no hay anotaciones. La de resultado positivo solo en un solo lugar, lo mismo que la de resultado negativo solo en una sola columna. Por eso las cuentas de resultados se denominan acumulativas. ¿Por qué? Porque acumulan montos solamente estas del lado del debe y la del resultado positivo solo acumulan del lado del haber. ¿Me siguen hasta acá? No es más, es lo mismo que dimos, solo que lo estoy haciendo en forma más concreta lo del otro día. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Hasta ahora sí, profe. Bueno, me alegro mucho. Espero que con todo estemos iguales, ¿está? Veo muchos dedos positivos. Eso es muy bueno. Algo que me estén mintiendo. ¿Está? Bueno, seguimos entonces, ¿está? Esto es un resumen de lo que dimos el otro día. Vamos a razonar esto en los hechos económicos. Nosotros, ahora que sabemos el manejo de las cuentas, que les dimos el nombre, vamos a identificar los hechos económicos con este cuadrito que nos permite razonar dónde vamos a anotar. Y vamos a tener que razonar con el nombre de la cuenta y cómo vamos a anotar. Yo les voy a mostrar lentamente lo que ustedes van a hacer en la práctica. Les voy a desarrollar ahora el manejo de la partida doble y después vamos a exponer la parte teórica, pero con la práctica me parece que se va a ver en forma más clara. Entonces, este cuadrito, para hacerlo más resumido, así es como tiene que quedar para ustedes. ¿Está? Esto es como ahora la Biblia. Está el comportamiento del activo, el comportamiento del pasivo, el comportamiento del capital. Los resultados positivos, fíjense que se anotan solo en el haber, acá no hay nada. ¿Vieron? Ahí no hay nada. Y los resultados negativos solamente en el debe, del otro lado tampoco hay nada. ¿Ven? Es un resumen de lo que está arriba. Vamos a trabajar con este razonamiento en las columnas del debe y el haber.
Ahora nosotros vamos a ver ciertos hechos económicos y vamos a transmitir, vamos a empezar a registrar, vamos a empezar a procesar ese dato, ese hecho económico en un registro que se llama el libro diario. El libro diario es un registro cronológico en donde se anota cada vez que ocurre un hecho, se lo registra. Ese libro diario, una vez concluido, nos va a permitir hacer un libro mayor. El libro mayor, que es otro libro, ahora lo volvemos a repasar, copia la información obtenida del libro diario. La copia nada más. Hay que copiar bien. Si copiamos mal, sale mal. Pero el libro mayor copia la información del libro diario. Si hacemos mal el libro diario, obviamente vamos a copiar mal, ya vamos a hacer mal el libro mayor. Entonces, ¿qué tenemos que ocuparnos? De hacer muy bien el libro diario. Si hacemos bien el libro diario, después copiar, todo el resto es medio copiar, ya está medio resuelto. Pero si hacemos mal el libro diario, no lo razonamos dentro de las medidas o las reglas que le voy a comentar y difícilmente nos cierre a qué tenemos que llegar a esta situación. Esto vamos a terminar haciendo. Estos dos cuadritos vamos a terminar haciendo y vamos a demostrar que siempre el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto, después de registrar los hechos económicos. ¿Está? Entonces, vamos a razonar. Acá tenemos algunos hechos económicos que yo les tengo preparados. Por ejemplo, el 1 de abril inicia una empresa, viene el socio y aporta en efectivo 50.000 pesos. Bien, nosotros ya aprendimos algunas cuentas, yo les voy a ir transmitiendo, no les voy a ir preguntando, de manera que esto sea un poquito más dinámica. Cualquier cosa, una vez que yo termine esta idea, la conversamos juntos. ¿Está? El 1 de abril inicia la empresa en efectivo por 50.000 pesos. Bueno, esto tenemos que llevar a un libro diario. Y acá vamos a razonar un poquito juntos. Vamos a decolorar primero y vamos a razonar. De la siguiente manera. El libro diario tiene este formato. Hay que identificar siempre el libro diario, cada hecho económico tiene que estar identificado con la fecha, sí o sí. La fecha es esencial, tiene que tener fecha. No olvidamos la fecha, el asiento, cada hecho económico se representa en un asiento. Tiene que estar bien identificada la fecha, para después a la hora de buscar y acordarnos lo que pasó tal día, qué sé yo, tiene que estar clarificado cuál es la fecha. Dentro del detalle o del concepto vamos a poner las cuentas que representan este hecho económico. Y como yo le había dicho a usted en su momento, todo hecho económico por lo menos tiene dos movimientos. Nunca puede tener menos de dos movimientos. Y esto es una de las reglas de la partida doble que ustedes no se pueden olvidar. Por eso se llama partida doble. Tiene por lo menos dos movimientos, dos cuentas. Por lo menos dos cuentas tengo que utilizar. ¿Está? Y esas anotaciones de los montos, como bien decimos, como bien estamos aprendiendo, podrán ser o en el debe o en el haber, según sea su caso. ¿Está? Entonces, así que vamos a ir haciendo este pequeño ejemplo. El 1 de abril del 2021 inicia una empresa en efectivo por 50.000 pesos. Vamos en este razonamiento, viene el socio es la fuente de los recursos, deja su plata acá como fuente porque él hizo el aporte, y eso se utiliza, como va a ser la plata, el recurso va a ser el efectivo que tiene la empresa. ¿Está? En nuestro ejemplo, entonces, sabemos que hay plata, que hay un aumento de activo de un bien, que es el efectivo, porque queda la plata. Ese es un bien para nosotros, un bien muy importante. Nosotros dijimos que a ese, o lo que vieron con la profesora, a esa cuenta le vamos a llamar caja. ¿Cuándo ocurre esto? Perdón, lo primero que hay que poner la fecha, le dije como 20 veces y no le puse. ¿Está? Primero la fecha. ¿Está? Entonces, va a haber más efectivo. Hay un aumento en el activo, o un activo inicial que aumenta nuestro patrimonio. Para nosotros, desde el punto de vista de la variación patrimonial, sería un aumento de activo, ¿no es cierto? Aumenta nuestro activo. Los aumentos del activo nosotros vamos a utilizar, ya dijimos, la cuenta caja. Y si hay aumento activo, acá dice el monto, anotarlo en el debe. ¿Cuánto de efectivo? 50.000. Anotarlo, entonces tenemos que escribir 50.000 pesos en el debe. ¿Está? Entonces, acá está la representación de que entró caja por 50.000 pesos, un aumento de activo. Bueno, y ahora pensemos en el segundo movimiento. El segundo movimiento dice que vino el socio y ese es el capital del socio, el aporte del socio. Justamente nosotros dijimos que vamos a representar en la cuenta capital. Entonces,
Cuando vamos a escribir en el haber, hay una regla de la partida doble que dice, digamos, por norma de los usos y costumbres, primero anoten, escriban, registren todas las cuentas que van en el debe y después, cuando terminen todas las del debe, anoten todas las cuentas que van en el haber. Y a los efectos de diferenciar cuáles son cuentas del debe y cuáles son las cuentas del haber, anoten, dejen un espacio, una sangría a las cuentas del haber y ponen la letra A adelante. Entonces, la expresión va a quedar A, ¿vieron? A significa voy a escribir en el haber y pongo la cuenta, capital social, o capital como quieran llamarle, porque sociales si tuvieran una sociedad. A capital. ¿Cuánto aportó el socio? Y aportó 50.000. Hay un aumento de la cuenta capital, y al haber un aumento de la cuenta capital, según la regla de esto, el monto tiene que anotarse en el haber. Entonces acá van los 50.000 pesos. ¿Está? Sí. Lo de A capital significa que está dentro de caja, ¿a eso se refiere de manera... Significa, vos tenés que pararte como empresa, no te pares como dueño. Párate como empresa, vos sos esta organización, este es el dueño. El dueño está acá afuera ahora. Y el dueño vino y puso, él dijo, yo aporto 50.000 pesos, ¿está? Y vos vas a tener 50.000 en efectivo. Entonces ahí te va a dar cuenta que el activo es igual al pasivo más al patrimonio neto. Como no hay patrimonio neto y es cero, ahí te va a dar la igualdad. Y lo que vos anotás acá, esto es el aporte del capital. ¿Por qué anotás por separado? ¿Por qué lo anotás como patrimonio neto? Acá lo anotás. ¿Por qué lo haces así? Y porque si el socio un día dice, ¿cuánto yo vine y aporté hace 25 años? Y ahí le decís, mirá, vos aportaste tanto para arrancar. Y bueno, yo me quiero llevar, o yo me voy, me quiero ir. Me quiero llevar mi plata. ¿Está? Entonces, esa es la plata que él se tiene que llevar exactamente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso el patrimonio neto es la parte que le corresponde a los socios, es como la deuda que tiene la empresa con el socio si se quiere ir. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, caja, aumento de activos, fíjense, vamos a ver si respetamos las reglas que yo le vengo mencionando en la partida doble. Respeté el comportamiento de este cuadrito, el aumento activo en hotel del debe, el aumento de capital en hotel. Profe, Ya voy, termino la idea y ya voy. Utilicé dos cuentas, vieron partida doble, por lo menos dos cuentas, le puse fecha. Y otra regla tiene que ser que siempre he terminado, esto es un asiento completo, el total del debe tiene que ser igual al total del haber, lo cual dan las columnas total del debe da igual al total del haber. Si esto no se configura, estaría mal el asiento. Sí, colega. le pregunto, ¿el resultado positivo y el resultado negativo no respetan la partida doble o sí? Sí, respetan la partida doble, ya nos va a tocar, ya nos va a tocar. Bueno, Seguimos trabajando. dale. Está el primer asiento, ¿está? Terminamos este primer asiento, estamos todos contentos, listo, profe, vamos al segundo asiento, 19 de abril. Compro papeles para oficina, 100 pesos en efectivo. Lo primero que coloco es la fecha, ¿está? ¿Cómo razono? Si yo compro papeles que van a utilizarse en la oficina y me costaron 100 pesos, yo supongo que lo voy a consumir dentro de poco. Entonces, para la empresa, eso es un gasto. Es un gasto que nosotros le vamos a llamar gasto de oficina. Si es un gasto, para mí es una cuenta de resultado negativo. Si es un gasto, para mí es una cuenta de resultado negativo. Y según esta regla que está acá, los resultados negativos se anotan en la columna del debe. Entonces, como es 100 pesos, yo gasté 100 pesos. Ay, es macana, perdón. Yo gasté 100 pesos. Y anoto en la columna del debe como me define acá esta regla de la partida doble. ¿Está? Y ahora, el segundo razonamiento, siempre hay dos movimientos. Si yo gasté 100 pesos, ¿cómo lo pagué? En efectivo. Entonces, para mí, si yo tenía 50.000, ahora parte de ese efectivo se fue. Si se fue ese bien, disminuye mi activo. La disminución de activo la voy a anotar en el haber. Entonces, si yo registré la entrada de la cuenta del efectivo en la cuenta caja, cuando sale tengo que utilizar la cuenta caja. Esa es otra regla de la partida doble. Todo lo que entra por una cuenta debe salir por esa misma cuenta. Si yo usé el efectivo cuando entró 50.000, ahora que se va también tengo que utilizar la misma cuenta.
Y como voy a escribir en el haber, le pongo la letra A primero adelante y pongo A, caja, ¿ven? ¿Está? Y entonces cargo 100 pesos en el haber, según lo que dice acá, ¿no? Y eso para mí es una disminución de activo, ¿vieron? Entonces, ¿cerró este asiento? Sí, cerró. Respeté la regla de la partida. Hay dos reglas, hay dos cuentas, tiene la fecha, el total del debe es el igual al total del haber, los resultados negativos anoté en el debe y la disminución de activo, como dice acá, lo anoté en el haber. Entonces, estuvo funcionando, están andando. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Dos hechos económicos ya registrados en el libro diario. Profe, yo tengo una duda. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Profe, Sí. las variaciones patrimoniales siempre se hay que agregar. Por ahora, para arrancar, sí. Claro, Ahora, no es una regla que tienen que hacer los profesionales, no. Esto es como andar en la bicicleta. Primero vos tenés que medio agarrar el manubrio bien y después vos ya te vas a soltar el manubrio y hacer todas las macanas porque ya dominás el tema. Acá es para razonar, estamos razonando, por eso yo pongo el movimiento de la variación patrimonial y en los prácticos les van a pedir que pongan ese movimiento de la variación patrimonial, por lo menos en los primeros prácticos eso va a ocurrir. ¿Está? Profesor, si no coincide el debe con el haber, está mal hecho el asiento. Está mal hecho el asiento. Siempre, eso es otra regla de la partida doble. Siempre el total del debe tiene que ser igual al total del haber. Y de manera que cuando terminen todos los hechos económicos, como en nuestro caso termina el 22 de abril, el total del debe tiene que ser igual al total del haber. Bien, seguimos y esto ya lo vamos a ir viendo. El 20 de abril llega la factura de luz del mes de abril por 1.500. Es el gasto de luz que yo tengo que pagar por el mes de abril. ¿Cómo represento esto? Y bueno, por un lado yo sé que gasté de luz un importe. Si yo gasté y es un gasto, para mí es un resultado negativo. Y si es un resultado negativo, esperen, acá me está molestando, me parece. Ahí está. Y si es un resultado negativo, nosotros dijimos que según esta reglita el resultado negativo se anota al lado del debe. Entonces acá voy a poner el gasto de luz es 1.500. ¿Está? Y por otro lado, si a mí me llegó lo que yo gasté de luz, yo ya sé que tengo que pagar, tengo una deuda, tengo una obligación que pagar, que es por el concepto de luz. Entonces busco una cuenta de pasivo, una deuda, obligación, hay un aumento del pasivo. Los aumentos de pasivo se anotan en el haber. Entonces, ¿cómo se llama esa cuenta? Gasto de luz a pagar. Yo ya le había mencionado el otro día que todo lo que sea a pagar es pasivo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hablamos de eso, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, a gasto de luz a pagar es un aumento de pasivo y entonces cargamos de este lado 1.500 pesos. Y ahí respetamos la regla de la partida doble. Dos cuentas, el total del debe igual que el haber y respetamos las variaciones patrimoniales según el cuadro que tenemos más arriba. Entonces registramos otro hecho económico más. ¿Está? Estos son muy sencillitos los prácticos, la idea es que vayamos aprendiendo. ¿Está? profe. Sí. Pero ¿por qué eh, dice la factura es de luz, la factura es de abril, ¿no? Sí. ¿Por qué no está pagado todavía? Y porque vence generalmente los primeros días del mes siguiente. Te llega medio temprano y ya te llega para que vos sepas. A mí me llegó hoy la factura, hoy es 20 justamente, mirá, con respecto, y tengo que pagar en los primeros días de mayo. Y si dice pagamos, quedaría caja nomás. Y si dice, Pagamos. si vos pagaste, acá tenés que poner la forma en que pagaste. Si pagaste con caja, pones a caja. Disminuye el activo si lo pagaste en ese mismo momento. Sí. Se anota, profe, se anota cuando entra, cuando llega sería la boleta y se anota cuando pagas también. Claro, cuando llegue, vamos a suponer que después paguen, ¿qué es lo que van a pagar? La deuda, ¿no es cierto? Cuando pagues la deuda, hay una disminución de la deuda. Disminuye tu deuda porque vos pagás. Entonces, las disminuciones de pasivos se anotan en el debe.
esta cuenta la vas a anotar en el debe. Y vas a anotar en el haber cómo pagaste a caja en efectivo. Si pagaste en efectivo vas a poner a caja por los 1.500. ¿Está? Y ahí respetaría la regla de la partida de dólares, la disminución de pasivo en el debe y la disminución de activo en el haber. Y ahí cerraría. ¿Está? Igual Buenísimo, van a seguir gracias. practicando, chicos. Van a seguir practicando. Vamos a otro hecho económico. El 21 de abril, compra de mercadería 5.000 pesos en efectivo. Entonces ponemos la fecha, identificamos que si compramos mercadería en efectivo, entra mercadería, hay un aumento de activo y se va plata, hay una disminución de activo. O sea que vamos a registrar un aumento de activo en principio y también una disminución de activo. El aumento de activo vamos a utilizar la cuenta mercaderías. ¿Está? Mercadería porque es lo que compramos. ¿Está? Por el valor de 5.000 pesos. ¿Y qué sale? Caja, como el mío, acá, perdón, es A. Caja. Sale en efectivo 5.000 pesos. ¿Está? Entonces, respetamos la regla partida doble, está la fecha, hay dos cuentas, el total del debe es igual al total haber, y respetamos el comportamiento que dice un aumento de activo en el debe, la disminución de activo en el haber. ¿Está? Con este cerraríamos otro hecho económico. El 22 de abril, para ir terminando, es el último hecho económico ocurrido en el mes, un cliente nos abona 10.000 pesos con cheque a cuenta de futuras ventas. O sea, ¿qué pasa acá? El cliente viene, esta es una cuenta que la vieron, a las dos cuentas las vieron, viene y nos deja un cheque a nosotros, que es un papelito que nosotros tenemos que ir al banco y lo vamos a cobrar. Es prácticamente como tener plata, ¿está? Por 10.000 pesos. Pero en consecuencia estamos obligados a darle algo a futuras ventas. Entonces, ¿cómo se denomina ese cheque del cliente? Que para nosotros es plata, entonces es un bien, entonces hay un aumento de activo. La cuenta se denomina valores a depositar. Valores a depositar, que vieron, creo que es la segunda cuenta que tienen en el práctico 10, representan los cheques que recibieron de tercero y que son nuestros, digamos. Es un bien para nosotros. Entonces, el aumento activo en este caso es de 10.000 pesos y en consecuencia se nos genera a nosotros un pasivo. Estamos obligados a darle algo al cliente por el valor de 10.000. Si se genera un pasivo, una obligación, el aumento de pasivo, según esta reglita, el aumento de pasivo se anota en el haber, entonces 10.000 pesos en el haber. ¿Y en qué cuenta? Y esta cuenta se llama anticipo de cliente, porque el cliente vino y nos anticipó. ¿Está? Bien, de esta manera nosotros 5 hechos económicos muy sencillos los registramos. Fíjense que siempre el debe y el haber nos va cerrando. El total del debe nos va a dar con el total del haber. Esto para nosotros es el libro diario. Este es el procesamiento contable y esto es lo que tenemos que razonar. Razonamos la cuenta, razonamos el tipo de variación y cómo se utiliza esa cuenta y dónde se anota, en su caso, si en el debe y en el haber. Y respetamos estas reglas de la partida doble. Lo que entra por una cuenta tiene que salir por la misma cuenta. Lo que va a haber por lo menos dos cuentas dentro de un asiento. El total del debe tiene que ser igual al total del haber. Cuando se anota en el debe se dice que se debita. Cuando se anota en el haber se dice que se acredita. ¿Está? Bueno, y después las cuestiones con estos asuntos. En resumen, sí, te escucho. ¿Por qué cuando el cliente abona con cheque aumenta el pasivo? Porque vos ponete que yo voy y te doy un cheque a vos. Tomá 10.000 pesos. Cuando te llegue la bicicleta me tenés que dar. ¿Para vos no te genera una obligación darme la bicicleta? ¿Se entiende? Y eso también aplica para cada compra que hacen los clientes en efectivo, en cheque. Acá no hubo compra. Acá no hubo compra. No compró todavía el cliente. Vos no tenés la bicicleta. Pero como yo quiero la bicicleta antes que cualquiera, yo digo, te adelanto 10.000 pesos y vos ya tenés la plata. Vos ya tenés la plata. Para vos te genera la obligación de mandarme la bicicleta. ¿Sí o no? Profe, Entonces, en el caso de que la compra ya sea hecha con el cheque, sería mercadería. Ah, mercadería. En el caso de que discúlpame, no te el escuché cliente ya vuelta a lo haya hablar. comprado. Repetime de nuevo la pregunta, por favor, porque no te escuché la pregunta.
En el caso de que nuestro cliente no anticipe el pago, sino que vaya y compre con un cheque, sería Sí. valores a depositar a caja. A No. mercadería, perdón. No. Ahí sería a ventas, porque se produjo la venta del bien. Ah, A ventas. Vos vendés, vos, empresa, vendés. Tu principal cuenta de resultado positivo, ya les comenté, es ventas. Cuando vos vendés, tenés que poner caja a ventas. O valor a depositar a ventas. O te mandaron plata, viene a un Mercado Libre, y uno le manda, le paga por alguna transferencia bancaria o por Mercado Pago, entonces el monto en el Mercado Pago, que puede ser que es tu banco, Banco Galicia, que se entró la plata a ventas. Y después, en otro asiento, representamos la salida de la mercadería, pero eso ya vamos a aprender, ya vamos a aprender. Ahora estamos haciendo hechos económicos para razonar cómo se utilizan las cuentas. Ya van a ver con el profe las Profe, técnicas. ¿es lo mismo que banco o no? ¿Qué es lo mismo que banco? Si viene con un cheque, yo deposito a mi cuenta bancaria, puede ser banco. Claro, si este valor a depositar vos llevas después a tu cuenta, ahí le eliminás, o sea, valor a depositar disminuye ese bien, se va, lo vas a poner en el haber y se va a incrementar un bien que es en tu cuenta, el banco sería Banco Galicia, cuenta corriente, a valor a depositar. Buenísimo. Sí, gracias. Profesor, Sí, ¿se anota en algún lado la diferencia entre las variaciones permutativas o no? O sea, las variaciones entre las conmutativas y las permutativas. no, acá no. Acá lo que yo necesito es que ustedes me razonen de esta manera que yo le estoy razonando. El buen uso de las cuentas, respetando a este cuadrito que está acá y respetando las reglas de la partida doble. Eso después, no, esa variación así no tiene una diferencia. Matemáticamente no se le asigna un valor. Seguimos, chicos. ¿Y qué? Yo esto, Profe, si sí, no le molesta, ¿puede subir un poquito arriba para copiar el enunciado de la última fecha? igual ¿Quique? este video, sí, Xiomara, Sí, te escucho. hay una consulta en el chat de Diana Kraus que dice, para cerrar los asientos, ¿hacemos la línea completa abajo? Sí, esta línea que está acá, sí, así diferenciamos un asiento con respecto al otro y no se nos mezclan. Profe, Bueno, una consulta. sí, A mí en el secundario me hacían registrar los documentos que eran respaldados en el libro diario. claro. O sea, eso también se anota, o sea, según, qué sé yo, factura original, duplicado y esas cosas, ¿no? Vos decís que ponían una nota acá abajo y explicando de Sí, qué se trataba esto. Está sí, bien. según el documento, A ver, sí. es buena la pregunta. No está mal que vos anotes ahí abajo, pero a mí, si vos pusiste caja y no era caja, era otra cuenta, tenía que haber puesto proveedores, a mí no me interesa la anotación que vos pongas abajo por compra de mercadería. O sea, la anotación a mí profesionalmente no me sirve como nada porque vos estás procesando datos para dar información y esa anotación es solamente orientativa para decirte de qué es ese asiento. Entonces, a mí la anotación esa no me sirve. Ahora, como profesional, no me sirve. ¿Está? Eso te va a servir más adelante para hacer auditorías, para hacer control del asiento, o cuando algún asiento sea medio dudoso, vos escribís a qué se refiere. Lo que sí yo necesito que hagan, y esto les repetí de que empezamos las clases, y hasta hoy día repetí varias veces, la cuenta tiene que estar bien utilizada. Y las reglas de la partida doble también. Eso es principal. Eso es principal. ¿Está? Bueno, seguimos, chicos. Esto que está acá está copiado en esta hoja. ¿Ven? Esto es lo mismo, está copiado acá. Y fíjense, para que ustedes identifiquen, acá están todos los asientos y el total del debe me da igual al total del haber. Y acá están las variaciones patrimoniales. Esto sería el libro diario, el registro cronológico, donde vamos identificando todas y cada una de las cuentas. Como yo les había dicho hace un rato, una vez terminado el libro diario, vamos a pasar esto a un libro mayor. El libro mayor, les dije, que es copiar el libro diario. ¿Pero qué vamos a copiar? Vamos a copiar el movimiento de cada cuenta.
Para eso vamos a hacer una T, como ustedes ven acá, y vamos a darle un nombre. Por ejemplo, la primera vamos a llamarle caja. Y ahora vamos a copiar los movimientos de caja. Por ejemplo, caja, en el debe 50, entonces copio y pongo 50. Estoy copiando. Busco donde hay, acá hay otro movimiento de caja. En el haber, 100 pesos, entonces coloco 100 pesos en el haber. Busco si hay otro movimiento de caja, acá hay otro movimiento de caja, 5.000. Entonces coloco en el haber 5.000. Una vez que registré, que copié todos los movimientos que están acá en el libro diario, a este movimiento, este solo caja, el movimiento de caja, voy a determinar los totales. ¿Cuánto es el debe, cuánto el total del debe y cuánto el total del haber? El total del debe me da 50.000 y el total del haber me da 5.100. Y ahora saco el saldo de la cuenta. Como caja es una cuenta patrimonial del activo, los activos, según la regla de la partida doble, acá, estas cuentas tienen que, acá está el activo y el resultado negativo, tienen que tener saldo deudor. ¿Está? Respetando esto, ¿está? Tiene que tener saldo deudor. Y fíjense que acá el saldo justamente es saldo deudor, porque 50.000 es más grande que 5.100. 50.000 menos 5.100 me da 44.900. Le anoto el saldo del lado del debe, de la columna del debe, porque es saldo deudor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Profesor, ¿Ah? el aporte de los socios se anota en caja. No, es otra cuenta. Cada cuenta tiene su movimiento. Cada cuenta tiene su movimiento. Vamos a hacer uno por cuenta. Acá hicimos caja. ¿Está? Terminamos caja. Listo con la caja. Vamos a la otra cuenta, capital social. Entonces, hacemos una T, capital social, anotamos 50.000, anotación solamente en el haber. Buscamos si hay otro movimiento. No, no hay más movimiento. Entonces, anotamos. El total del debe es 0, el total del haber es 50.000. Y ahí determinamos el saldo de la cuenta. El saldo de 50.000 menos 0 me da 50.000 en el haber. Saldo acreedor. ¿Está bien que tenga saldo acreedor? Y según la regla dice que acá capital tiene que estar del lado del haber, tiene que tener saldo acreedor. Entonces está bien, está todo en orden. Listo, capital. Ya terminamos caja y capital. Vamos a otra cuenta. Por ejemplo, gasto de oficina. ¿Está? Y hacemos lo mismo. Gasto de oficina, identificamos. Vamos en el debe. Hay 100 pesos. Seguimos buscando. No encontramos, no hay otro movimiento. Entonces podemos obtener los totales. Total del debe, total del haber. Y esto me da el saldo. El saldo es 100 pesos. ¿Por qué de este lado? Porque este es más grande, el debe. Esto es una cuenta de resultado negativo, como dice acá. Las cuentas de resultado negativo, como dice acá, tiene que tener saldo deudor, entonces estaría bien. ¿Se entiende cómo está razonado esto? Esto es copiar nomás y encontrar el saldo, ¿está? Y estamos controlando de que estén bien. Ahora voy, listo, gasto de oficina, vamos a otra cuenta, gasto de luz, que está acá. Una anotación de 1.500 en el debe, miramos, no hay otro movimiento, entonces hacemos el total como ustedes conocen y nos da el saldo, de la misma manera. Tiene el mismo comportamiento que gasto de oficina, saldo deudor. ¿Está? Listo, gasto de oficina, acá ya está, gasto de luz. A ver, gasto de luz a pagar. Hacemos para gasto de luz a pagar. Y vemos que tiene una anotación acá en el haber. Copiamos, solamente copiamos, miramos otro movimiento. No hay ningún otro movimiento, entonces sumamos el total y el saldo nos va a dar saldo acreedor, porque el haber es más grande que el debe. ¿Está bien que gasto de luz a pagar, cuenta del pasivo, tenga saldo acreedor? Y vamos a mirar. Ah, mira, el pasivo, como es a pagar, es un pasivo. El pasivo tiene que tener saldo acreedor. Está bien entonces. Listo, gasto de luz. Vamos a mercadería. Mercadería, 5.000 en el debe. No hay otro movimiento. Nos va a quedar de esta manera. Después vamos a valores depositar. Tiene un solo movimiento. Nos va a quedar de esta manera. Solamente 10.000. Sumamos el total. Va a tener saldo deudor, es un activo, está bien que tenga saldo deudor. Y después vemos el comportamiento de anticipo de cliente, que es un pasivo. Hay una sola anotación, estoy copiando, vieron que se copia, se determina el total y se saca el saldo y saldo acreedor. ¿Está? Bien. Lo que hicimos acá es el libro mayor, donde mayorizamos cada cuenta con su respectivo movimiento. Lo que hicimos es copiar. Copiamos lo que se hizo en el libro diario.
Y después determinamos el saldo al final nada más. Bueno, como esto acá, imagínense si tenemos 1000 cuentas, sería medio un despelote, digamos, la cantidad de cuentas que tenemos. Tratemos de ordenarnos un poquito más. Hagamos ahora entonces, para ordenarnos, un balance de sumas y saldos. Vamos a copiar esta información que está acá y vamos a copiar en este pequeño informe que se llama balance de sumas y saldos. Bien. Entonces, de este lado vamos a colocar las cuentas, acá vamos a colocar las sumas y acá los saldos, porque son de suma y saldo. Las sumas por un lado y los saldos. Acá vamos a colocar las sumas de las columnas del debe, acá la suma de las columnas del haber y acá el saldo que puede ser deudor o acreedor según sea el caso. Ahora, esto lo único que hacemos es copiar lo que está acá. Copiamos de nuevo. Si copiamos mal, no nos va a salir. La primera, acá yo le voy a dar un orden. Acá no es obligación el orden, chicos. Yo le voy a dar un orden, como para que para mí sea más fácil después. Yo voy a dar primero las cuentas de activo, después voy a trabajar con las cuentas de pasivo, después la de patrimonio neto y después las cuentas de resultados. Para que después sea más fácil encontrar si es que las tengo que buscar a estas cuentas. ¿Cuáles son las cuentas de activo? Primero caja. Caja, copio ahora. Fíjense, el total de sumas del debe me da 50.000. ¿Ven? Acá está. Y total de suma del haber me da 5.100. En consecuencia, tengo un saldo deudor de 44.900. ¿Ven? Estoy copiando. Vamos a buscar otra cuenta de activo. ¿Qué otra cuenta de activo tenemos? Por ejemplo, valores a depositar. Esta ya está cargada. Valor a depositar es un bien, es plata, es el cheque, digamos, ¿no? Entonces, valor a depositar y copio. 10.000 en el debe, nada en el haber, entonces voy a tener un saldo deudor de 10.000. ¿Hay alguna otra cuenta de activo? Sí, la mercadería, que es un bien. Entonces, mercaderías. Tengo 5.000 en el debe, estoy copiando, nada en el haber, entonces me va a dar un saldo deudor de 5.000 pesos. Copiando. ¿Hay más cuenta de activo? No hay más cuenta de activo. Entonces voy a empezar con las cuentas de pasivo. ¿Cuáles son las cuentas de pasivo? Gasto de luz a pagar, por ejemplo, por 1.500. Entonces, 1.500 es la columna del haber, el saldo me da 1.500 saldo a acreedor, por eso anoto en esta columna, acreedor. ¿Hay otra cuenta de pasivo? Sí, anticipo de cliente. Acá está el anticipo de cliente. Entonces, anticipo de cliente, nada en el debe o 0. En el haber tengo 10.000, entonces mi saldo acreedor es de 10.000. ¿Ven? Estoy copiando, resumiendo todo este movimiento. Voy a las cuentas de resultado positivo, de patrimonio neto. Activo, pasivo, me falta la de patrimonio neto. Hay una sola cuenta que es el capital social. Tiene anotaciones solamente en el haber, entonces un saldo acreedor de 50.000. Ya terminamos. Activo, pasivo y patrimonio neto. Vamos a la cuenta de resultado. ¿Positivo tenemos? No. No hay ninguna cuenta de resultado positivo, como por ejemplo ventas, porque no hubo ningún hecho económico que represente una venta. Entonces vamos a ver si hay cuentas de resultado negativo. Hay cuentas de resultado negativo. Por ejemplo, gasto de oficina. Copiamos 100 pesos, el total acá, 0 acá, entonces el saldo es 100 pesos. ¿Está? ¿Y hay otra cuenta de resultado negativo? Sí, el gasto de luz. Gasto de luz, 1.500 en el debe, acá está, copiadito, 1.500. Saldo deudor, 1.500 pesos. Y ya está, ya copié, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas. Tienen que haber 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas. 8 mayores, perdón, 8 mayores. Y ahora sumamos. Fíjense que si sumamos, el total del debe me tiene que dar igual al total del haber. Y el importe que salga acá tiene que ser igual a este importe que está acá. ¿Ven? Fíjense que coincide. El total del libro diario me tiene que coincidir con el total del balance de sumas. Y del de sumas. ¿Está? Y en el saldo también tiene que coincidir los valores, pero no necesariamente con el valor de este, ¿no? Acá tiene que ser otro valor, pero tienen que dar iguales. Si estos no me coinciden, hay algo que hice mal. Bien, entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? El libro diario, el libro mayor y el balance de suma y saldo, que es un pequeño informecito, no es obligatorio. Acá no es obligatorio, ¿está? Es un pequeño informecito que me hace un resumen de todas las cuentas mayorizadas.
Ahora, con esta información, con esta y específicamente con esto que está acá, yo voy a hacer aquello que aprendimos, miren acá, esto voy a hacer, esto voy a armar. Esta es la información que ustedes quieren llegar a dar. Información útil para la toma de decisiones. ¿Y cómo hacemos eso? Con esta información ahora vamos a armar la situación patrimonial y los resultados. ¿Ven? Entonces, acá está el activo, ¿se acuerdan? Activo, pasivo y patrimonio neto. Activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Está? Entonces, en el activo, acá vamos a colocar las cuentas del activo. Yo por eso ya le fui acomodando acá. Entonces nosotros tenemos caja, la cuenta caja, ¿sí? Y la cuenta valor a depositar. Estas dos son del activo. Y acá vamos a trabajar con los saldos, con estos valores. Entonces, caja vale 44.900 y valor a depositar 10.000. ¿Ven? ¿Está? Y ya no hay otras cuentas activos, sí, perdón, mercaderías. Mercadería también es de activo y vale 5.000. Entonces estoy copiando. Y ahí ya están todas las cuentas del activo. ¿Está? Entonces puedo determinar el total del activo. Acuérdense que esto nos tiene que cerrar en algún momento, ¿sí? Nos tiene que dar esta igualdad contable que les dije que es algo que vamos a respetar. Ahora, para el comportamiento del pasivo, vamos a ver qué cuentas tenemos del pasivo. Del pasivo tenemos gastos de luz a pagar, por el saldo acá, por lo que ustedes gasto de luz a pagar de 1.500. Acá no hay dos columnas, hay una sola, ¿ven? 1.500. Y la otra cuenta es anticipo de cliente por 10.000 pesos. Y de ahí ya están todas las cuentas de pasivo. Entonces podemos determinar que el total del pasivo es 11.500 pesos. ¿Está? Y ahora ya está el activo, ya está el pasivo, nos falta el patrimonio neto. El patrimonio neto nosotros dijimos se compone de dos elementos se componen. El patrimonio neto se compone del capital, por un lado, ¿se acuerdan que esto lo hablamos acá? Capital y los resultados del ejercicio. ¿Está? Entonces, el capital, que acá según lo que dice el capital es de 50.000 pesos, y el resultado del ejercicio, que es lo que tenemos que determinar. ¿Cómo determinamos el resultado del ejercicio? En esta columna que está acá. Y se acuerdan que según lo que nosotros vimos, el resultado del ejercicio es resultados positivos menos los resultados negativos. Entonces, el resultado del ejercicio, vamos a ver. ¿Tenemos resultados positivos? ¿Hay algún resultado positivo en alguna venta o algo así? No hay nada, ¿no es cierto? No hubo ningún resultado positivo. Acá no hay ningún resultado positivo. ¿Está? Entonces el resultado positivo es 0. ¿Hay resultados negativos? Sí, hay resultados negativos. ¿Cuáles son? El gasto de oficina por el importe de 100 pesos. Va restando, como son negativos, dentro del estado de resultado van restando. Claro, porque son negativos. ¿Hay otro resultado negativo? Y sí, tenemos el gasto de luz acá, que vale 1.500 pesos. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Estoy copiando, fíjense que estoy copiando. Entonces ahí yo ya puedo determinar, no hay otra cuenta más, ya están todas las cuentas utilizadas, el resultado del ejercicio me da 1.600 negativo, porque no hay nada positivo y todo negativo, entonces me da 1.600 negativo. Este importe, como ya le habíamos dicho en la teoría, este importe es el que se pone dentro del patrimonio neto. Entonces ese 1.600 yo lo copio así como está ahí, en forma negativa. Entonces, el total del patrimonio neto es 50.000 menos 1.600 me da 48.400. Y ahora, ¿es cierto que se cumplió con esta igualdad? Y vamos a ver, el activo es 59.900 y el pasivo es 11.500 más 48.400. ¿No es cierto? Si sumamos 11.000 más 48.400 me va a dar los 59.900. Y la igualdad contable que tanto habíamos hablado en un principio se ha respetado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, muy bien. Espectacular. Sí, sí. Muy bien, Profesor, Facundo. ¿ese Excel lo va a subir al aula? Este Excel, pero la clase se sube al aula. No al aula, sino a YouTube. La clase para que lo vuelvas a ver. Lo que pasa es que si yo subo este Excel, salvo que lo lleve impreso, lo van a cambiar, qué sé yo, y después se van a distorsionar y esto hizo el contador Méndez. Ya les
Ya conocemos esa situación, pero la clase se va a subir, ¿eh? ¿Está? Bien. Esto es lo que van a hacer, esto, hasta el primer parcial van a hacer esto. Van a procesar datos de un hecho económico, van a hacer el libro mayor, pasarlo un balance, suma y saldo para que sea un resumen y terminar con esto que nos aprendimos al principio. ¿Está? Terminando la información expresada de esta manera. Para hacer esto, ¿cómo yo me aseguro de que esto salga bien? Con dos condiciones. Uno, hacer bien el libro diario. Yo hago mal el libro diario, arrastro todo errores. Y la segunda es copiar bien. Si yo copio mal, por más que esto esté bien y yo copio mal alguna información, no voy a llegar bien a los datos aquí. Acá yo ya voy a tener algún dato, digamos, que me va a orientar si estoy bien o estoy mal. Porque si acá ya me coincide este con este, por lo menos el balance suma, ya está bien. Y si estos dos coinciden, evidentemente estamos todos en orden. ¿Está? Seguimos con la teoría. Tengo 10 minutos más, chicos. Bien, vamos a registros. Más o menos ya les comenté todo y ya les expresé todo lo que es. ¿Están viendo un PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Hablamos del método de la partida doble. El método de la partida doble es esto que le dice que por lo menos se usan dos cuentas. ¿Vieron que yo le decía? Y que la misma tienen que balancear dentro de un asiento. Y estas son las reglas de la partida doble que yo ya les fui diciendo. Lo que están a la A dice, lo que están a la izquierda de la igualdad, es decir, los activos y los resultados negativos, los aumentos en el debe y la disminución en el haber. Esto es lo que ya le dije, es esto que nosotros ya, es esto que está acá, ¿está? Los aumentos de el comportamiento van a estar en el debe y la disminución en el haber, solo que el resultado negativo no se anotan. Ya les fui diciendo todo esto. Estos son el comportamiento de las cuentas que están a la derecha de la igualdad, que es decir, de los pasivos, capital y los resultados positivos. Lo que se anota en el debe se llaman débitos, lo que se anota en el haber se llaman créditos. Siempre el total del debe tiene que ser igual al total del haber dentro del asiento. ¿Está? Perdón. Y el saldo de una cuenta es lo que hicimos en el libro mayor, que es el total del debe menos el total del haber, le da el saldo. Y usted colocará, es deudor si las anotaciones del debe son mayores que la del haber. Y tendrá saldo acreedor si las del haber son mayores que la del debe. ¿Está? Todo eso ya lo vimos, pero en forma práctica. Este es el comportamiento de la cuenta, cómo se anotan, esto se llama, ahí está, es lo que hicimos, ¿vieron? El debe, las anotaciones, el total del débito, total de crédito y ahí surge el saldo, que puede ser o deudor o acreedor según sea el caso. Partida doble ya está, son dos registraciones por lo mismo, tiene que darse la igualdad contable, el total del debe igual o sea, tiene que quedar saldado, balanceado, van a escuchar que se dice de la misma manera. Acá está el comportamiento que ustedes ya saben, que es el Excel que yo les mostré, que el activo inicial o el aumento de activo, que es lo mismo, el activo inicial se anota en el debe, las disminuciones de activos se anotan en el haber, o sea, esto que está explicado acá en este PowerPoint no es más que esta información en forma resumida que yo le detallé aquí. ¿Está? Esto es lo que ustedes, para los que no saben contabilidad, la recomendación es que cuando empiecen a hacer asientos contables con la profe Sio o con Flo el próximo jueves ya tengan esto al ladito para, a ver, esto es un activo y aumentó el activo. ¿Dónde se anotaba? Según esta regla, acá, va en el debe. ¿Está? Esto es hasta que le agarren la mano. Una vez que le agarren la mano, esto ya va solo y es mucho más sencillo. Acá está el asiento, hicimos el asiento, ya hicimos varios asientos, varios hechos económicos, donde está la fecha, las cuentas que utilizamos y la composición que podrá ser evaluado tanto en el debe como en el haber, ¿está? Y después vamos a hablar de los registros que yo ya les mencioné, y con esto medio que vamos terminando. Los registros son cronológicos, yo le dije hoy que el libro diario es un registro cronológico, son aquellos que se van anotando a medida que ocurre el hecho económico, ocurre el hecho, se anota, se ocurre, se registra. Ya no hablamos más de se anota, vamos a hablar de registro, se registra y se registra. Mientras que los sistemáticos son aquellos registros que se anotan, pero para dar información específica o relacionada a un sistema prácticamente. Entonces, en este caso sería el libro mayor, donde me agrupa toda la cuenta, el movimiento de la cuenta caja. Me agrupa el movimiento de la cuenta anticipo de cliente. ¿Está? Entonces, eso sería un registro sistemático, como también lo sería el balance de suma y saldo. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Cómo se pueden clasificar estos registros?
Registros principales y auxiliares. ¿Sabes? Los principales son aquellos que nosotros recién estuvimos utilizando. El libro diario y el mayor son principales, a donde la información recae en forma de inmediata, digamos, y donde se perfecciona y se registra el hecho económico. Mientras que los auxiliares son registros que ayudan a estos principales. Esto ocurre en empresas que, por ejemplo, se producen muchas compras o muchas ventas. En un supermercado, si ustedes van y ven la cola que están haciendo en las 3 o 4 cajas que hay, y ahí se produce venta. Entonces, no puede estar alguien ahí, a ver, anoto tu venta, espera, anoto la tuya, espera, anoto. No podemos hacer eso. Entonces necesitamos la ayuda de libros auxiliares. Estos libros auxiliares son, por ejemplo, los de libros auxiliares de ventas o de compras, donde registramos todas las ventas del día y hacemos un solo asiento resumiendo el movimiento de todas las ventas del día. ¿Está? Eso sería registros auxiliares. Según cómo se ordena la información, cronológico, sistemático, es lo que recién habíamos conversado en el punto anterior, y según las exigencias legales son lo indispensable o no indispensable. Acá es una pregunta típica de parcial, y si verifican o ven otros parciales o finales, van a ver que hay una pregunta que se les suele hacer, es ¿cuáles son los libros obligatorios? Los que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, dicen que el obligatorio son dos libros básicamente. El libro diario, que es el primero que estuvimos haciendo, que es donde se registra el hecho económico, el libro diario es este es el obligatorio, y el otro libro es el libro que se llama Inventario y Balance. Parece que son dos, pero uno solo. Se llama así, Inventario y Balance, donde se registra el inventario de las cosas que tiene la entidad, la empresa, el ente, y además también se registra el balance, se anotan los balances que tienen ahí. Después también hay otros que pueden ser obligatorios que tienen que ver con, o que están relacionados, digamos, con la actividad que desarrollan, por ahí si son cuestiones de exportación o forestales importantes, en donde tienen que tener registros especiales requeridas por otras normas, bueno, eso tiene que ver con la actividad, y después cualquier otro registro que puedan surgir por otras disposiciones, otras normas legales, como la FIP que requiera determinado libro en especial, digamos. Pero para nosotros, desde el punto de vista contable, siempre cuando le pregunte cuáles son los obligatorios para nosotros, el libro diario y el otro se llama Inventario y Balances. ¿Está? Después también surgen un montón de otros libros que no son indispensables y no son necesariamente legales, pero sí pueden ayudar como una ficha de stock o pueden ayudar como una entrada y salida de mercadería, libros que reflejen el presentismo no del personal, no son obligatorios, pero pueden ser no indispensables ni obligatorios. ¿Está? ¿Y qué? Entonces el mayor, Sí. ¿no? Sí. ¿Y qué pasamos el link para la asistencia? Sí, dale. Chicos, ahí Xiomara, gracias Xiomara, yo me lo olvidé completamente, le va a pasar el link para la asistencia. Ahora entren, el que está dormido, no hay excusa, compórtense como jóvenes profesionales, como recién habíamos conversado. Después no entré, que el perro, que el gato. Tienen 10 minutos para registrarse. Porque ya hay 45, tenemos que cerrar la clase. Sí. Y otra cosa, preguntan en el chat si este PowerPoint se puede subir al aula virtual. Yo creo que está subido, me parece, no estoy muy seguro. Todos los profesores utilizamos el mismo PowerPoint. Si está subido, ni un problema. Yo creo que está, es más, este PowerPoint está explicado en un video en YouTube, cortito, pero está en YouTube, en forma teórica. ¿Está? O sea que no es que está perdido, lo van a volver a ver, inclusive esta clase la pueden volver a repetir. Bueno, acá ya está el libro diario, los subdiarios como recién estuvimos conversando, el mayor, los distintos mayores que se pueden hacer. Nosotros utilizamos la T, pero este también es otro método de hacer el libro mayor, es otra forma, bien, se identifica la cuenta, se escribe la operación realizada, y la anotación en el del haber y el saldo que va sobrellevando después de cada movimiento. ¿Está? Este libro puede ser un mayor o mayor principal que puede tener mayores auxiliares. Mayor auxiliares, ¿por qué? Porque acá está la cuenta de deudores por venta de todos los que nos deben por las ventas que realizamos. Pero después tenemos que llevar la cuenta corriente de cada uno, de Pedro Mendoza, de Juan de Salazar. Entonces vamos llevando la operatoria
y fíjense que si se suma 2.200 más 200 me da 2.400. Es un mayor auxiliar, justamente. ¿Está? Como lo que veníamos conversando. Esto es el método de registración. ¿Cómo se puede realizar la registración? Y básicamente se registra en forma directa. ¿Cuál es la forma directa? La que recién estuvimos haciendo. Donde cualquier hecho económico que ocurra, registramos. No importa si la operación es repetitiva o no repetitiva. ¿Qué es una repetitiva? Y las ventas del supermercado son repetitivas. Todo el día se vende, se vende, se vende. Y por ahí también se compra, se compra, se compra. Esas repetitivas no las separamos. El hecho económico que ocurra, suele ser en empresas más chicas, donde los movimientos no son tan significativos, se registran en el libro diario y de ahí se pasan al mayor y así sucesivamente. Y después está la registración centralizada. ¿Cuál es la diferencia? Que los hechos económicos que son repetitivos, como la venta, por ejemplo, en el supermercado, se registran en libros auxiliares, se hacen asiento resumen, como yo les dije hoy al final del día, y después recién se lleva al libro diario. Y en el libro diario los hechos no repetitivos se van registrando a medida que ocurren. Pero como los repetitivos son muchos, entonces se hacen en libros auxiliares. ¿Está? ¿Se entiende el comportamiento de la diferencia entre uno y otro? Entre directa y centralizada. Esto es lo que hicimos en la práctica, el sistema de registración directa. Vamos al libro diario, lo pasamos al mayor y del mayor pasamos al balance de suma y saldo y ahí hacemos los otros informes que nosotros ya desarrollamos en esta actividad que terminamos de esta manera. Bien, terminé, chicos. Increíblemente terminé. Consultas. Entonces el mayor no es obligatorio. ¿Cómo? El mayor no es considerado obligatorio. El mayor no es un libro obligatorio. ¿Eso me preguntaste? Sí, eso era. Gracias. Bien, el mayor es como vos decís, el libro mayor no es obligatorio, no. Los que son obligatorios son dos libros. Uno se llama libro diario y el segundo libro se llama inventario y balance. ¿Ya? Y esos libros uno va y expone, ¿dónde se expone? Legalmente hablando. Expone, ¿qué quiere decir con expone? El libro diario te sirve para registrar el hecho económico. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, foliado, rubricado, no puede estar tachado, no tiene que tener enmiendas, o sea, tiene que ser prolijo el libro diario. Generalmente lo hacemos ya con los sistemas contables, con los software, que después lo imprimimos, en hojas que están foliadas y rubricadas por el registro. Y el libro diario en balance también es un libro aparte, separado, tapadura, donde ponemos el inventario. O sea, estos son los bienes que tenemos, está bien detalladito, eso es el inventario, y la copia del balance que hemos aprobado, los balances aprobados, ¿no? Profe, Eso sería. Sí, ¿y el foliado en el libro diario es obligatorio? sí, así es. El libro diario y el inventario de balance son libros obligatorios legalmente. Entonces tiene que pasar por un registro. En el registro van a aprobar, este es el libro diario de la empresa Machute SRL. Entonces, Machute ahí tiene que registrar todos sus hechos económicos. Y este del libro inventario y balance de Machute SRL, entonces ahí tiene que poner su inventario y su balance. No, profe, Sí. mi pregunta fue si el foliado en el libro diario es obligatorio. Por ejemplo, caja, folio número 1, valores a depositar, folio número 2. Eso es otra cosa. Lo que vos me estás diciendo es si a la cuenta le tengo que asignar un folio. Eso es otra cosa. Sí, No, eso fue mi eso pregunta. aprendieron en la secundaria. Eso no es obligatorio. Porque te vuelvo a repetir. Si vos, por más que el folio es perfecto, pero no me razonás a la cuenta caja, está mal. Yo lo que necesito ahora es que me razonen por qué es proveedores. ¿Por qué esta se llama anticipo de clientes? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué saldo tiene? ¿Y cuándo se evite? ¿Cuándo se acredita? Eso para mí es muchísimo más importante que este es el folio 7. No me interesa que me diga el folio Claro, 7. eso sería como para ayudar más para hacer el mayor nomás. Exacto, eso te ayuda, pero por una cuestión práctica. Claro. Eso no nos interesa. Vos como profesional
el día que vos expongas un balance o vos como licenciado leas el balance y leas qué proveedores, el folio es lo que menos te va a preocupar. Te va a preocupar, che, que muchos proveedores y mirá, esto dentro de poco se nos vence y no tenemos los bienes, por lo que dice acá, los activos suficientes para hacer frente a esa deuda. ¿Entendés? Ahí eso es lo que tenemos. Y está bien acá proveedores cargados como corriente o como no corriente. O sea, vamos a razonar a leerlo al balance. Eso es mucho más importante. Y para eso hay que saber cuentas. Para eso hay que saber partida doble, que es lo que aprendimos hoy. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Ahí justo salió a la pantalla, quería hacerle una consulta por el tema del- del libro mayor. Por ejemplo, en gastos de luz, si ponemos a pagar, ¿qué pasa si fuera que pagamos eso ya y queda pagado, sería, ¿no? Eso registramos también. O sea, Ya van a practicar. Todo van a practicar. Ya sé, vos ya estás yendo un paso más adelante. Acá, quedarte con ese hecho económico de que llegó la factura y estoy obligado. Ya van a practicar con las profes, con las dos profes que están acá, el pago de la factura de luz, el pago de algún servicio, y van a razonar, ¿está? Yo le mostré hasta este momento cómo se manejan los hechos económicos, cómo se razonan algunas cuentitas. Tienen mucho por aprender, muchas cuentas por aprender. Van a utilizar todas esas cuentas que vieron ahí, la de rodados, inmuebles, instalaciones, un montón de cuentas por razonar todavía y se van a incorporar más. ¿Está? Entonces ya les va a tocar, ¿sabes? No apuremos. Si entendimos los de hoy y entendimos cómo se razona, para mí eso excelente. Las profes le van a ir ajustando estas cuestiones de cuenta, le van a ir ayudando nuevamente a incorporar más cuentas y a razonar más cuentas, ¿está? Pero ya va a llegar, ¿sabes? Profe, una pregunta que no tiene nada que ver. Es sobre el tema de la comisión. Yo no sé dónde ver, en qué comisión estoy, cómo podría ver eso. Pero y no estás inscrito en ninguna Sí, me comisión. inscribí, pero Permiso, Quique. me inscribí de nuevo, sería... Antunes Luciano, Sí. yo te tengo en la comisión C. Ah, buenísimo, entonces. ¿Vos entregaste el práctico? El práctico no, todavía. Ah, ok. Pero estás en la lista de la comisión C. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Pues tenemos que entregar. Profe, ¿Qué pasó con la asistencia? ¿Cerraron ya? Quique, sí, solo cerré. Ahí Matías Dip dice. Sí, ya me avisó que se pudo inscribir. Bueno, listo. Bueno. David Rambo quiere saber si llegó el trabajo práctico ayer. Sí, está el trabajo del... Sí está, dice. Ahí estuvo mirando la prueba. profe, yo le quería preguntar por la definición del manual de cuentas. Sí. ¿Cuál es la definición? Manual de cuenta es aquel libro que te permite identificar, detallar y conocer las cuentas que utilizás dentro de un plan de cuentas. Profesor, ¿los informes contables entran en el parcial o no? En el primer parcial van a tener que hacer, si llegamos, digamos, básicamente hasta donde yo le mostré, con mayor complejidad. Yo le mostré algo muy básico, con las profes van a razonar el jueves que viene algunas cuestiones básicas, pero cada vez le van a ir sumando más cosas. ¿Está? Ya como jóvenes profesionales, comprométanse y responsabilícense con los temas que van aprendiendo. Yo hoy solamente le di una pequeña pauta. Tienen mucho trabajo por hacer con las profes. No, pero yo me refiero Florencia, a que en la unidad 1 hay un tema que se llama informes contables. ¿Eso entra o no? ¿Para el viernes vos preguntás? No, yo en el dossier de la unidad 1 había un tema que se llamaba así, informes contables.
Sí, No recuerdo que hablemos de eso en particular en la clase. Pero ¿entra o no entra en el primer parcial? A eso me refiero. en el primer parcial no me acuerdo que entre algo así como informes contables, no creo, eso tiene más la sensación del segundo parcial, pero por ahí un título que se fue ahí, tengo que revisar eso, no me acuerdo de haber visto esos informes contables, o no es un título que está cortado o algo así, No, es medio raro. sí es medio raro, yo no, en el Pro- dossier, Profe, yo tengo una la duda. primera, Así como se utiliza ventas cuando nosotros vendemos nuestra mercadería, como para generalizarla, utilizamos compras cuando compramos, por ejemplo, compramos mercadería por 100.000 pesos en efectivo. ya van a aprender. ¿Utilizamos compras? Y en algunos casos vas a utilizar compras y en otros vas a utilizar mercaderías. Ya van a aprender, ya van a aprender. En principio van a empezar utilizando mercaderías, pero después van a ver cuál es la opción o cuándo es el momento de utilizar compras. Ya van a aprender. ¿Está? Vayan despacio, vayan razonando como les digo, hoy yo les enseñé el razonamiento. Lo que me interesa es que hoy se lleven con ustedes el razonamiento. Después va a venir ventas, va a venir la mercadería, va a venir las compras, van a venir intereses, van a venir el IVA, va a venir valor de incorporación. Después hay mucho por ver, ¿vale? Pero por hoy, que hayan entendido el razonamiento es más que suficiente. Bueno, estamos chicos, les vamos entregando el aula a la otra profesora. Le dejamos y nos vemos el jueves con Xiomara o con Flo y después nos estaríamos viendo el viernes para el examen. ¿Está? Sí, profe. Un gusto verlos, chicos. Nos estaremos viendo y más vale que me aprueben todo el viernes, ¿eh? Obligación. Este es el mejor grupo. Porque es un gusto verlo, profe. Buenísimo, profe, que tengo noches. Tengo aprobado, ¿eh? Así que estudian el práctico 1, ¿eh? Profe, porque es un gusto verlo si usted no nos ve. ¿Cómo? Porque es un gusto verlos si usted no nos ve. ¿Y cómo sabes que no te estoy viendo? Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Buen fin de Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos Nos vemos, profe. Sí, vos grabaste, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Ahora pongo detener y ahí ya me guarda, supongo. Y ahí empieza a guardar despacito.